construir y de hacer patria. Desde los años 80 se ha tenido ocasión, la muy grata ocasión, no solamente de escuchar, sino también de recibir referencias muy positivas e interesantes del trabajo de nuestra muy querida colega Gina Parker en Radio Panamericana, frecuencia modulada y también onda media en su momento. Y además en tiempos, digamos, un poco más contemporáneos, con la Academia de Locución que dirige, además donde también cuenta con otros grandes de la locución del Perú, lo cual nos da mucho gusto y nos da además mucho más gusto tenerla aquí en el estudio vía telefónica. Bienvenida a Extremos, Gina. Sandro, hola, un gusto, muchísimas gracias por la invitación. No, un saludo especial a todo el público de Sol Frecuencia Primera. Gracias, el gusto es nuestro tenerte aquí. Siempre hemos tenido referencias, inclusive varias gente de acá del equipo de Sol Frecuencia Primera ha pasado por tu academia y eso nos da mucho grado. Cuéntame, gracias, Sandro. Cuéntame, Gina, hoy la radio peruana con este fenómeno del internet tan abrazador, tan absorbente en realidad, pero también tan interactivo y tan cotidiano y tan cercano, ha sufrido muchos cambios si hablamos de lo que era la radio en sus inicios en el Perú, y sin ir muy lejos, hablar de la radio, de la famosa y tan añorada radio de los 80s, donde también tú participabas, al igual que nosotros. ¿Cómo ves tú la radio de hoy en el país? ¿Cómo ves a los locutores, las voces? ¿Crees que hay liderazgo en las voces de hoy en día en la radio peruana? Bueno, Sandro, realmente sí hay muchos cambios. Ahora pues hay que ir, se puede decir, adaptándose. Si tú quieres seguir en la radio, tienes que adaptarte muchísimo a toda la tecnología. Todo el tiempo ahora se trabaja con las redes, hay que transmitir en vivo, no solamente ahora te van a escuchar, sino te van a ver. Hoy día, por ejemplo, estuve transmitiendo en vivo, ¿no?, a la hora del programa. Claro. Y es otra forma de llegar al público y también a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, el cambio es prácticamente muy radical, y ahora también todo pasa más rápido. Antes la moda de la música que se tocaba en una época, pues duraba, pongamos, 2 años, 3 años, pero ahora ya es muy rápido, ¿no? En meses puede estar cambiando la tendencia y uno tiene que estar pensando en todo eso. Solo aquellas radios que son especialistas en uno u en otro género, pues no van a cambiar porque tienen ya un público objetivo al que se dirigen. Bueno, y qué mejor tú, eres un ejemplo que cuando recién creo que estabas en Panamericana venía con un estilo pop, rock, ¿no? Y bastante respetado, además, hacían la más de Panamericana. Y luego pasó a ser salsa, ¿no? Que todavía lo mantiene hasta hoy. Y tú te has mantenido. Sí, bueno, hemos en las dos pasado épocas. por todo. He pasado por muchas épocas. Ha sido, bueno, primero el rock en inglés, que era pues un pop rock. Luego incluso hemos tocado un poco de rock duro, porque hemos tocado música incluso de Poison, ahorita, bueno, en Excess también hemos tocado, Bon Jovi, toda esa música, ¿no? Después otra vez cambió y se comenzaba a tocar ya un poco de música en español, que estaban muy fuertes los españoles. Sí. Estaba Mecano, estaba muchos cantantes que aparecían en esa época, y a la par aparecían los mexicanos, ¿no? Timbiriche, claro. Y todos los artistas que estaban de moda en esa época. También comenzaba a aparecer Thalía y Cristian Castro y muchos más. Y de ahí ya había una radio fuerte, que es Radio Mar, que era la radio de más salsera, y no llegamos al primer lugar. Entonces había que hacer un análisis de la música y unos cambios. Comenzamos a introducir los cachitos de sabor, que eran pues unos cachitos de salsa. Ajá. Y nos fue muy bien. Hasta que luego ya pusimos mucho más salsa, ¿no? Luego nos hemos convertido en radio salsera también. Y ahora es, bueno, lo que viene a ser la mixtura. Hemos incluso tocado salsa con la música esta cumbia del norte, y luego cumbia de lo que vendría a ser la música cumbia selvática, podríamos decir así,
con Ruth Karina, toda esa música. Y luego hemos comenzado a tocar lo que es música urbana en esa época. Y dejamos un poco la salsa y hemos retomado un poco más la salsa porque siempre la salsa es muy bien aceptada, ¿no? Ya. Bueno, tú sabes que hay gente que todavía añora programas inolvidables, y ya que tocamos el tema de Radio Panamericana, como el gran Iván Márquez, ¿no? De Eva y yo, la época inclusive de música clásica de Radio Panamericana, la época del que para descanse Humberto Martínez Morcini, que también hizo locución allí, y muchos más. Una radio un poco más formal, más señorial, independientemente de la música que presentara. Entonces, a lo que te pregunto es, ¿cómo ves tú, y te lo mencionaba al comienzo, el tema de las voces, independientemente de la música que se presente? ¿Crees que las voces que hay hoy en día en la radio contemporánea de Lima, al menos, porque las de provincia como que poco se copian de Lima muchas veces, mantiene ese nivel de trabajo fonético de antes, o las ves un poco más improvisadas? Hoy en día más se buscan animadores de radio, o gente incluso que trabaja en televisión, que es mediática, que es la que está apareciendo en las radios y, bueno, de alguna manera pues desplazando también a los locutores, porque lo que se quiere en esta época es tener rating a toda costa, y luego pues esos personajes casi todos aparecen en televisión, como te decía, son mediáticos y tienen muchos seguidores, pero prácticamente no sé hasta qué punto será, ¿no? Eso es importante. Todavía yo tengo mis dudas. Yo tengo con algunos que estamos trabajando en Panamericana, me siento muy contenta, son lindas personas, pero no sé hasta qué punto una persona que escucha radio, depende a qué público se está dirigiendo también la radio, y puede solamente dedicarse a escuchar al personaje porque es influencer o porque sale en televisión, algún show, sino creo que la música siempre va a ser una parte muy importante. Siempre yo pensaré, bueno, hasta el momento pienso, bueno, no sé, entonces uno también tiene que ir evolucionando y pensando qué cambios van a darse de acuerdo a cómo va la época, ¿no? Pero sí, la música siempre creo que es más importante. Por algo escuchamos radio. Claro. O también la podemos escuchar no solo por los equipos, sino con tu celular, claro, o por la web, o como quieras, ¿no? Muy bien. Ana Rosa, adelante. Ana Rosa Liendo. Hola, Ana Rosa, qué gusto. Hace un momento mencionaste precisamente, y todos lo estamos viviendo en la actualidad con el internet, de pronto pues los programas... ¿Me podrías hablar un poquito más alto, por favor? Un poquito. Sí. A ver, ¿me escuchas? ¿Me escuchas mejor? Perfecto, ahora sí. Ya, que mencionaste hace un momento que con este tema del internet, ahora pues no solamente lo tienes en audio, sino también en video, la gente quiere ver la transmisión en vivo del programa. Pero una de las magias que tenía o aún mantiene la radio en algunos sectores es precisamente el que no se ve a quienes están detrás del micrófono, la capacidad de poder jugar con el audio, con las voces incluso. Quizás también esa es una de las razones por las cuales de pronto tenemos personajes mediáticos en cabina, porque la gente ya los conoce, ya los ha visto en la televisión, pero antes era un poco la ilusión del público de escuchar las voces e imaginarse cómo son los conductores del programa, los locutores. La gente se tendía a imaginar el físico, a crear toda una historia, en torno a quienes estaban detrás del micrófono, porque no los veías. Y las producciones también eran un poco más arriesgadas, habían otro tipo de producciones también, no solo musicales para la radio, sino programas que realmente se elaboraban de una manera tal que pudieran permitir al público soñar, imaginarse, jugar un poco con todo ello, ¿no? ¿Tú crees que eso al final se termine perdiendo por completo por el internet, por la necesidad de tener el video siempre ahí para ver quiénes están sentados detrás del micrófono? Bueno, definitivamente se ha ido perdiendo mucho, ¿no? Antes los programas eran súper elaborados, se pensaba de una manera impecable que salieran al aire, que no hubieran errores. Incluso muchos programas se grababan anteriormente, antes de emitirlos, y era muy importante, definitivamente también, como tú dices, el locutor que se va a manejarse al aire.
y lo que se presentaba muchas veces era en exclusiva. Tenías los discos, la música que llegaba en exclusiva a una radio, o que la mandábamos a traer, o que te la grababan pues las disqueras y luego la emitías por un tiempo antes que la toquen las otras. Entonces, todo eso sí se ha perdido, y la primicia podría ser, ¿no? O la novedad de preparar un programa muy elaborado, que costaba bastante armarlo también, porque la tecnología no era tan avanzada como ahora. Ahora esto lo bajas todo de internet y lo puedes, ya no hay disqueras, ya no hay intermediarios, ya no tienes tú que hacerlo todo impecable, porque incluso pues lo que vendría a ser ahora ha avanzado muchísimo todo lo que es la tecnología en cuanto a audio y video, pero sí, ahora las voces ya no son cuidadas como antes, no hay una forma de dirigirse al público quizá que deje más que presentar música. Solo aquellos programas que hay en algunas radios que sí conversas con el público y que puedes aportar mucho más con entrevistas u otras cosas, ¿no? ¿Y tú crees que ese fenómeno se da solamente acá en el Perú o es en general una cosa mundial, el hecho del decrecimiento de la calidad en la producción radiofónica? Bueno, definitivamente la calidad de radio es muy, muy buena en todo el mundo. Ellos cuidan muchísimo la tecnología, la utilizan muy bien. Nosotros a veces no tenemos esa podríamos decir, somos un poco hacer todo rápido, ¿no? Claro. Hacer todo rápido, ya está muy pensado, y todavía sé de programas en Europa, en Estados Unidos, que sí se preparan con anticipación. Pero definitivamente también ahora el Spotify, por ejemplo, es importantísimo, porque ahí la mayoría de gente prefiere programar su propia música y escucharla sin necesidad de tener a un locutor o un DJ que esté animando en la radio. Nosotros los latinos sí estamos acostumbrados, más todavía, felizmente, a compartir lo que es la radio a través de sus locutores o DJs, porque es una forma de acompañarse también, ¿no? Y desestresarse. Correcto. Ahora, a pesar de todo ello, y mira lo interesante, a pesar de todo, tú inviertes todavía trabajo y talento en la academia que diriges, perfilando a nuevos talentos de la voz, ¿no? Como un valor, ¿no? Como un valor casi musical, el tener una voz bien entonada, bien presentada y con conocimiento y manejo de lo que se dice. ¿Cómo es la labor que realizan en la academia? Bueno, en el centro de locución yo soy una profesora de planta y mis profesores son gente que muchos han estudiado conmigo, otros también son locutores que yo los escojo especialmente porque son específicamente para lo que yo deseo, ¿no? Claro. Sea un taller o un curso especial de locución publicitaria, maestro de ceremonias, pero trato de que sea la vanguardia de hoy, porque sí, ya sucede que a veces tenemos que prepararnos en lo que es la pronunciación, la entonación, la fluidez, la espontaneidad. Claro. Todo eso tiene que ir de la mano, eso tú sabes, ustedes están ahí, saben, porque son gente de radio y saben lo importante que es que la persona que está ante un micrófono no solamente estás hablando porque a ti te gusta hablar o porque a la gente le gusta escucharte, porque es un arma. Para mí es un arma siempre el micrófono, como les digo a los alumnos, y es algo que puede herir sus sensibilidades, como puede aportar muchísimo todo lo que uno pueda decir ante el micrófono. Entonces hay que tomarlo en serio, ¿no? No es un juego. El micrófono te va a servir para entretener, para informar, para lo que tú quieras, pero siempre con una responsabilidad de que lo que tú digas puede ser tomado por hecho, por real, para otras personas. Gina, te pregunto algo y estoy seguro que mucha gente que te sigue va a querer saber. ¿Tú extrañas la radio del ayer? ¿O vives la radio de hoy simplemente? Y te proyectas hacia el Mira, futuro. Oye, me pasa algo muy loco, ¿eh? Porque mira, yo he pasado por tantas cosas en la radio. Sí, pues. Creo que hemos pasado por tantas cosas, como te digo, cuando tuve que presentar la primera salsa, para mí fue súper difícil, no conocía nada de salsa. Solo conocía la canción de Tito Nieves, que era I Always Love You, que era en inglés. Claro, pues tú eras más de rock, de pop, pues, ¿no? Sí, esa era tu especialidad. Sí, rock y en las pop. mañanas creo que Así salía, es. claro, sí, me acuerdo. Claro, por supuesto.
con Madonna, Michael Jackson, por eso era lo que tocábamos, y me gustaban todos los grupos también que estaban apareciendo, ¿no? Claro. Pero fue muy difícil para mí presentar salsa. Y luego tener que presentar cumbia, por ejemplo, hemos tocado Agua Marina, hemos tocado El Arbolito, por ejemplo. Entonces, pues, como Néctar, ¿no? Cuando falleció Néctar, fue un boom, ya estábamos comenzando a tocar El Arbolito. Y para mí eso era, pues, una música muy fuerte para la radio, ¿no? Acoplándola, o mejor dicho, mezclándola con otros géneros. Claro. Pero parece mentira, ¿no? El oyente peruano es muy diferente al de otros países. Y muchas veces acepta esas mezclas. Ajá. Y al final llega a la conclusión, pues, que la música en general me gusta. La música me gusta. No puedo hablar de géneros específicos, pero sí me gusta la música y hay muy buenas canciones en cada ritmo. Claro. Entonces, como me pasa eso, porque comienzas a tocar una canción que termina gustando, entonces al final, pues, que la presenta con gusto, ¿no? Bueno, tú siempre presentas y comienzas a investigar sobre eso. Muy bien, Jonathan está con nosotros acá en el estudio. Adelante. Hola Gina, un gusto saludarte. Hola. Gina, Hola, una Jonathan, consulta. gracias. Con las facilidades que nos da la internet, ¿consideras de que la radio podría desaparecer? Y para ti, ¿cuál crees que es el locutor icónico que tiene el Perú? No te escuché la última parte, pero sí, lo que me dices si va a desaparecer la radio. Sí, y te pregunta además que... La radio, Y te preguntó además que para ti, ¿cuál es el locutor icónico del Perú? wow, bueno, ya, primero te voy a contestar la primera parte. Lo que se refiere a la radio que desaparezca, siempre se habló. Incluso había una canción que decía que, una canción que era en inglés, que decía algo que iba a desaparecer la radio. El video mató a la estrella de la radio. Sí, claro. On the radio, esa canción, ¿te acuerdas? Esa canción que el video mataba a la radio. Pero no pasó, pues, no pasó nunca. Nunca mató el video en la radio. Siguen vivas. Porque siempre hay una cercanía y algo especial. Hay una conexión, como digo, con las personas que a veces están, que el que escucha radio, normalmente para escuchar voces, está muy conectado con la radio, no necesita tener personas alrededor para escuchar radio. Y más bien prefiere estar solo para poder escuchar bien lo que está oyendo en la radio. Ahora, ¿cuál sería para mí el locutor icónico? Muy difícil, porque en cada época creo que he tenido diferentes experiencias. Si me hablas de cuando he sido chica y he crecido, pues definitivamente he escuchado voces que eran muy serias, nada más que todo narraban noticias o presentaban otro tipo de música que escuchaban en casa. Pero yo he crecido, mira, yo más o menos somos por ahí de edad, Johnny López, pero Johnny, por ejemplo, era súper moderno, para mí era lo máximo en esa época. Claro. Johnny empezó chiquito, creo que de 13, 14 en la años haciendo radio. en Diga lo que vale. Claro, pero él comenzó en Radio Atalaya, Claro. en AM, haciendo radio, aparte que él venía de provincia. Sí. Y entonces yo lo escuchaba, estaba yo en el colegio y él estaba haciendo radio a sus 13, 14 años. Y yo me acuerdo que me encantaba su manera de animar porque era tan cercana y tan amigable. No, luego había esposos, por ejemplo, de Randy Calandra, súper entretenido, para la época, pero lo que a mí me gustaba, Risas con Crema, por ejemplo, de Lucho Argüelles. Después, bueno, Iván Márquez con su Eva y yo, Claro. que también era un programa muy especial, pero también me gustaba mucho. Y así, ¿no? Hay muchas voces, ahorita te digo que son las que se me vienen a la mente, con lo que se puede decir que yo he vivido, he escuchado, y quizá de ahí haber aprendido sin querer queriendo, porque yo mi meta no era ser locutora de radio. ¿Qué querías Era hacer? ser locutora publicitaria. Ya. Locutora publicitaria. Ya, de comerciales. Entonces, sí, llegué pues a trabajar en lo más bonito que fue en televisión, haciendo la voz de Panamericana Televisión. Entré por Nubeluz, que fui la voz que identificaba el Gran Tico Palma en Izum. ¿Te acuerdas? Claro. Exacto, fue ahí mi inicio en televisión, así es. Escuchándote hablar y, bueno, un poco todo este recorrido que tenemos acá en Frecuencia Primera, nosotros siempre escuchando también a las demás emisoras durante todo este tiempo, me pregunto, ¿no? Porque hoy ya casi no hay programas o voces de la radio, a excepción tuya y quizá algunos más que todavía queden en la radio contemporánea.
haciendo radio. ¿Por qué no organizar un reencuentro? Yo creo que al aire, ¿no? Yo creo que al público le gustaría mucho volver a escuchar a las voces del ayer, que pueden hoy como que reinventarse, ¿no? O volver a presentar un poco lo que hacían, como las que has mencionado. Y hay otras más, ¿no? Como la de nuestro muy querido amigo Speedy González, por ejemplo, de Telestéreo, que bueno, ahora solamente está en internet, pero no tiene ya ese gran programa que tenía música instantánea, y así como él, muchos más, ¿no? Muchas y muchos más. El mismo Randy Calandra, que lo acabas de mencionar, que también participa en tu academia. Organizar un reencuentro al aire múltiple sería sensacional. Sé que muchos de ellos están, como Javier Lichner, por ejemplo, en los Estados Unidos y otros más, ¿no? Pero pienso que sería una cosa simpática, interesante, novedosa para la audiencia, porque así como llegó la salsa y la cumbia a ese extremo, las cosas también cambian, ¿no? A veces es cíclico, ¿no? Como que regresa. ¿Quién sabe si de acá a 10 años estemos escuchando en Radio Panamericana música clásica otra vez? ¿Quién lo sabe, no? Nadie sabe qué pasará, ¿no? La radio es muy cambiante y no se sabe qué va a suceder en unos días o meses. Uh-huh. Puede aparecer un artista con un ritmo nuevo y, bueno, definitivamente se busca la novedad. Uh-huh. Ahora las radios están un poco así como un poco duras para recibir, como decir, un poco retroceder en el tiempo, no tanto. Bueno, para eso está la radio de internet, pues, ¿no? Como alternativa. Claro, exactamente. Es una gran alternativa, por supuesto, porque ahí vas a encontrar lo que tú busques, lo vas a encontrar en cuanto a música, ¿no? Y en cuanto a conducción también. Claro, exactamente. Es un poco lo que se aplicó en Estados Unidos, que pasó algo parecido y surgió Live 365, donde pues había DJs de primer nivel de diferentes géneros, ¿no? Hasta de jazz, de blues, de folk, de rock, de todo tipo, y gente muy conocedora que tenía sus canales de radio, de audio allí, y bueno, y le fue muy bien hasta que un poco cayó esta ley del Senado norteamericano que estaba poniendo unos impuestos pues astronómicos, ¿no? a la radio por internet allá. Pero bueno, claro. otro caso. Gina, ha sido realmente un honor y un placer conversar contigo. Espero que no sea la primera vez. Las puertas de Sol Frecuencia Primera, nuestra humilde radio pequeñita, siempre acá monitoreando a todos los demás colegas, está siempre abierta para todos ustedes. Que tengas muchos éxitos, que sigas cosechando éxitos con la academia. Creo que academias como la tuya y otras más son muy necesarias para mejorar la calidad de las voces en la radio peruana. Sí, decirle a tu público, Sandro, muchísimas gracias. De verdad me siento muy agradecida, pero también decirle a los chicos, a la gente interesada, que la radio te abre muchas puertas, te abre un mundo lindo, es hermosa la radio, la televisión también. Ahora tengo la suerte pues de haber estado en los Panamericanos, porque justamente soy conductora de Sin Barreras, que es un programa en Canal 7, sí. donde pues te habla sobre, o sea, la temática es discapacidad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que te puede abrir muchas puertas, hay mucho que hacer en la locución. Los invito también al Centro de Locución Gina Parker, pueden entrar a nuestra página web, al Facebook, nos ubican como Gina Parker Centro o Centro de Locución Gina Parker. Un abrazo para ti, Sandro, gracias, que sigan los éxitos. Ana Rosa, también un abrazo, y a toda la gente de Sol Frecuencia Primera por esta invitación que ahora podemos hacerla tan fácilmente pues a través del teléfono. Un abrazo para todos los que trabajan ahí. Gracias, un abrazo y hasta muy cuídate. pronto. Ha sido con nosotros. Un abrazo, un besito, gracias. Gracias. La gran Gina Parker ha estado aquí en Sol Frecuencia Primera en el episodio 573. Un poquito analizando la radio de hoy y conversando sobre qué hacer, ¿no? Qué hacer para poderla mejorar. Yo sí extraño mucho esto. Yo soy de otras ideas, ¿no? Creo que de alguna manera no siempre los dueños de estas radios convencionales están en lo cierto. Y todo es posible de cambio. El mundo es posible de cambio. El público puede mutar, cambiar. No es estático. No es que al público le gusta esto y ya. No, siempre hay forma. Es cuestión de utilizar la creatividad,
un poco de hacer la chamba, ¿no? Para que puedan las cosas cambiar y de romper parámetros, ¿no? De romper parámetros. Creo que cuando se rompen huevos comienzan al final a hacerse las tortas. Sandro, tú que tienes una gran cantidad de años, por decirlo así, en la radio. Gracias por lo que me toca. ¿Crees que la radio vuelva a ser la misma de antes? ¿O qué crees que le hace falta a la radio actual para que tenga el mismo impacto que tenía hace un rato, por decirlo así? A ver, mira, acá hay varias cosas. Justo estábamos hablando con... Estás de París. Estábamos hablando con Alejandro Seminario en esta cátedra que ya terminó de la maestría, ya acabó su curso justo este sábado último de ayer, del futuro no solamente de la radio, sino también de la televisión, con esta absorción gradual que va a hacer el internet, ¿no? Las famosas OTT, que